Esa preocupación, a veces casi pánico, que surge al pensar en radiación y embarazo, es algo muy, muy real para muchísima gente, ¿verdad? Sí, totalmente. Pacientes, trabajadoras sanitarias. Claro. Es que la exposición es común, pero la información clara, pues no tanto. Exacto. Y esa falta de claridad, puede llevar a una angustia tremenda, ¿no? Incluso a, bueno, a decisiones sobre interrumpir embarazos que quizás con buena información, pues no serían necesarias. Precisamente. Ese es el kit de la cuestión. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, embarazo e irradiación médica. Usaremos como guía un documento de referencia mundial para intentar separar los hechos de, bueno, de los miedos. Me parece una idea excelente. Vale, vamos a desgranar esto, porque entender bien es clave aquí. Efectivamente. Nos apoyaremos en la publicación 84 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP. Es un texto pensado para médicos y profesionales sanitarios, buscando ser práctico y sobre todo basado en ciencia sólida. Y está traducido, ¿no? Eso ayuda. Sí, tenemos la suerte de contar con una traducción al español que facilita mucho su acceso. Genial. Nuestra misión hoy, pues, aclarar los riesgos reales de las distintas exposiciones médicas, diagnóstico, terapia, incluso la exposición laboral, Ajá. comparándolos con los riesgos naturales del embarazo. Queremos desmontar mitos y entender la lógica detrás de las decisiones médicas, que siempre giran en torno a dos ideas fundamentales: justificación y optimización. Justificación y optimización. Suenan importantes, sí. A ver, ¿qué significan en la práctica? Justificación, imagino que es, bueno, vale la pena hacerlo. El beneficio supera el riesgo. Algo así. Exacto, has dado en el clavo. Cualquier uso de radiación debe prometer más bien que mal. Primero, a nivel general, por ejemplo, la radioterapia es útil contra el cáncer, eso está justificado. Claro. Y luego, caso por caso. Una prueba puede estar justificada para una persona, pero quizás no para otra, o necesitar un enfoque diferente si hay un embarazo de por medio. Entiendo. Y la optimización sería, Hacerlo de la mejor manera posible. O sea, con la mínima dosis necesaria. precisamente, usar la dosis adecuada para lograr el objetivo clínico, ni pasarse aumentando el riesgo sin necesidad, ni, ojo, quedarse corto. Ah, claro. Porque entonces el diagnóstico o la terapia no sirven para nada. Y en el embarazo esto se complica un poco, porque hay que pensar en dos, ¿no? La madre y el feto. Cierto. Aunque a menudo lo mejor para la madre lo es también para el feto, pero siempre hay que sopesar los beneficios y riesgos para ambos. Vale. Y para entendernos con las dosis, que es importante, hablaremos sobre todo de la dosis que recibe el embrión o feto. La medimos en miligray, mg. MG, vale. Esa es la unidad clave aquí. Para que nos hagamos una idea, umbrales importantes de los que hablaremos estarán en torno a los 100 miligray. 100 miligray. Me lo apunto. Y es crucial recordar esto. Los límites de dosis para trabajadores o público general no aplican a pacientes. La decisión médica es individual, se basa en la justificación para esa persona concreta. Entendido. MAI como referencia y justificación individual. Ahora, antes de ver los efectos, ¿cómo entra en juego el saber si hay embarazo? Y esa regla de los 10 días que a veces se oye, ¿eso sigue vigente o ya no? Bueno, el primer indicio suele ser la falta de regla, claro. Luego vienen los tests, que hoy en día son muy fiables. La dificultad está al principio, ¿no? Claro, al principio del todo. Sobre la regla de los 10 días, esa idea de hacer pruebas solo al principio del ciclo menstrual para evitar irradiar un posible embarazo muy temprano, la ICRP considera que, por cómo funciona la biología de la radiación en esas primerísimas fases, pues no es una precaución estrictamente necesaria en la mayoría de los casos diagnósticos. Ah, vale. O sea, no es una regla de oro absoluta. No exactamente. Hay que valorarlo, pero no es imprescindible por razones radiobiológicas puras en diagnóstico general. Vale. Entonces, ¿cuáles son las fases clave del embarazo para entender los posibles efectos de la radiación? ¿Hay momentos más delicados que otros? Sí, simplificando mucho, hay 3 periodos principales tras la concepción. La primerísima fase, antes de que el embrión se implante en el útero. Ujú. Luego, la organogénesis, que va más o menos de la semana 3 a la 8. Ahí se forman los órganos y es un periodo muy sensible a posibles malformaciones. La organogénesis, clave entonces. Exacto. Y finalmente el desarrollo fetal, desde la semana 9 hasta el nacimiento. Dentro de esta fase hay una ventana crítica para el desarrollo del cerebro, que va aproximadamente de la semana 8 a la 25. Semanas 8 a 25. Cerebro. Vale. Y mira,
Empecemos con el mensaje más importante, que creo que es fundamental y se basa en muchísima evidencia. A ver, La inmensa mayoría de los procedimientos diagnósticos con radiación, si están bien justificados y bien realizados, no aumentan de forma apreciable el riesgo de problemas serios como muerte fetal, malformaciones, retraso mental, por encima de lo que ya ocurre de forma natural en cualquier embarazo. o sea que la mayoría de las veces el riesgo añadido es mínimo. Mínimo o despreciable, sí. Las dosis altas usadas en terapia, en radioterapia, eso sí es otra historia, claro. Esas sí pueden causar daño significativo. Entendido. Queda clara la diferencia entre diagnóstico y terapia. ¿Y cómo causa daño la radiación exactamente? ¿Qué le hace a las células o al feto? Pues hay dos mecanismos principales, digamos. Uno es matar células directamente. Ujú. Esto necesita una dosis mínima para empezar a ser relevante. Hay un umbral práctico, que situamos más o menos sobre los 100-200 milisievert. Ah, los 100 milisieverts de antes. Esos mismos. Por debajo de ese umbral, los efectos de este tipo, como malformaciones o retraso del crecimiento, no son clínicamente evidentes. Por encima sí pueden aparecer, y la severidad aumenta con la dosis. Vale, matar células con umbral. ¿Y el otro mecanismo? El otro es dañar el ADN de las células. Aquí la cosa es distinta, porque no parece haber un umbral seguro. Ninguno. Ninguno conocido. Cualquier dosis, por pequeña que sea, aumenta la probabilidad de que ocurra un daño en el ADN que no se repare bien, y eso, a largo plazo, puede traducirse en un mayor riesgo de cáncer o leucemia. Pero ojo, hablamos de probabilidad, que a dosis bajas es muy, muy baja. Entiendo. Uno con umbral, efectos directos, y otro sin umbral. Riesgo de cáncer probabilístico. ¿Y ese umbral de 100 miligray para los efectos directos? ¿Cómo de fácil es alcanzarlo con pruebas comunes? Con una radiografía normal ya te acercas. ¿Qué va? ¿Qué va? Es una dosis relativamente alta en el contexto diagnóstico. Harían falta, no sé, varias tomografías computarizadas TC de la pelvis seguidas o unas cuantas decenas de radiografías convencionales de abdomen para llegar a esa cifra de 100 miligray. Ah, bueno. La mayoría de los estudios individuales, una radiografía de tórax, una de muñeca, incluso una de abdomen, quedan muy por debajo. Vale, eso tranquiliza bastante para las pruebas más habituales. Has mencionado antes el cerebro como especialmente sensible en una ventana de tiempo. ¿Puedes detallar un poco más eso? Sí, claro. El sistema nervioso central, el SNC, tiene su periodo más delicado entre las semanas 8 y 25 postconcepción, como decíamos. Ajá. Dosis por encima de 100 miligray en esa ventana pueden asociarse a una disminución medible del coeficiente intelectual, del CEI. ¡Ostras! Y con dosis mucho más altas, ya del orden de 1000 miligrays, o sea, un CREI, sobre todo si la exposición ocurre entre las semanas 8 y 15, el riesgo de tener un retraso mental grave sí que es alto. Madre mía, 1000 miligrays es muchísimo comparado con el diagnóstico, ¿no? Muchísimo, sí. Estamos hablando de dosis terapéuticas o accidentales. Pero pongamos esto en perspectiva otra vez. El retraso mental grave ocurre naturalmente, ¿verdad? ¿Cuál es la comparación? Para no asustarnos sin motivo. Exacto, es fundamental comparar. El retraso mental, un CI por debajo de 70, afecta a cerca del 3% de los niños de forma natural, y el retraso severo a un 0,5% más o menos. Son cifras que existen independientemente de la radiación. Claro, el riesgo añadido por dosis diagnósticas de radiación es pequeñísimo comparado con estas cifras basales y con otros factores de riesgo mucho más comunes, como problemas de nutrición, infecciones durante el embarazo, el consumo de alcohol. Ya. Aquí es donde vemos cómo el miedo a la radiación a veces se dispara, ¿no? Sin compararlo con otros riesgos que asumimos casi sin pensar. Totalmente. Es un sesgo muy humano. Y sobre el otro riesgo, el de cáncer o leucemia infantil. Has dicho que no hay umbral. ¿Qué sabemos de la probabilidad real? ¿Es alta? A ver, se asume que el riesgo aumenta con la dosis, de forma lineal incluso a dosis bajas, aunque esto último está algo debatido. La incidencia natural ya es baja de por sí, unos 2-3 casos por cada 1000 niños hasta los 15 años. Vale. La evidencia sobre cuánto aumenta el riesgo con dosis prenatales bajas, pues no es totalmente concluyente. Algunos estudios sugieren un pequeño aumento, pero las estimaciones más aceptadas hablan de un riesgo añadido muy pequeño. Quizás, un caso extra de cáncer por cada 1.700 niños que recibieran 10 miligray en útero. 1 entre 1700 por cada 10 miligray. Suena a un riesgo muy bajo en términos absolutos. Lo es. Incluso si una prueba diera, pongamos,
10 miligray, que ya es una dosis moderada para diagnóstico, el riesgo absoluto final sigue siendo muy bajo. Es importante entender la diferencia entre el riesgo relativo, que a veces suena alarmante, un 40% más, por ejemplo, y el riesgo absoluto final, que apenas se mueve porque partimos de una probabilidad inicial muy baja. Clarísimo. Riesgo relativo versus absoluto. Clave. Correcto. Y un apunte rápido sobre la irradiación antes de concebir, por si alguien se lo pregunta. Ah, ¿sí? No hay pruebas en humanos, ni siquiera en supervivientes de bombas atómicas o de cáncer, de que la radiación recibida en ovarios o testículos antes de concebir aumente el riesgo de cáncer o malformaciones en los futuros hijos. Otro mito desmontado, parece. En gran medida, sí. Fundamental en todo esto, y lo has mencionado de pasada, es el consentimiento informado. Antes de cualquier procedimiento, la persona debe entender bien de qué va, ¿no? Absolutamente. Es un derecho fundamental y una base ética de la medicina. Implica que la persona tenga capacidad para decidir, recibe información clara y completa sobre los riesgos, ojo, incluyendo el riesgo de no hacer la prueba, Importante eso. y los beneficios, que entienda bien esa información y que decida libremente, sin presiones. ¿Y cuánta información hay que dar? Un folleto enorme, siempre. No necesariamente. El nivel de detalle debe ir acorde al riesgo. Para dosis muy bajas quizás baste una explicación verbal tranquilizadora, pero si la dosis estimada al feto puede superar 1 miligray, que sigue siendo una dosis baja, pues ya se suele requerir información más detallada y asegurar la comprensión. Entiendo. Y hay que recordar que la madre decide por dos en cierto modo, y necesita la mejor información posible para tomar esa decisión tan importante. Totalmente de acuerdo. Pasemos entonces a las pruebas concretas. Empecemos por el radiodiagnóstico. Las típicas radiografías, los TCs. ¿Cuál es la idea general aquí? La regla de oro, que ya hemos apuntado, si la prueba está médicamente indicada, bien justificada, casi siempre el riesgo para la madre de no hacerla es mayor que el posible riesgo radiológico para el feto. Vale. Y además, las dosis en diagnóstico suelen ser bajas, generalmente por debajo de ese umbral de 100 milisieverts que hemos mencionado para efectos directos. Bien. ¿Y se hace algo especial si se sabe que la paciente está embarazada? Sí, claro. Si el feto va a estar en el haz directo de rayos X, se intenta optimizar la técnica para reducir su dosis al mínimo imprescindible. ¿Cómo? Pues, ajustando mucho el campo, usando técnicas de baja dosis si es posible, haciendo solo las proyecciones estrictamente necesarias. Entendido. Entonces, antes de la prueba, ¿qué hay que hacer siempre? Primero, preguntar. Siempre preguntar a mujeres en edad fértil si podrían estar embarazadas. Los carteles en las salas de espera también ayudan mucho a recordarlo. Si está usted embarazada o cree que podría estarlo, el cartel clásico. Ese mismo. No se hacen test de embarazo de rutina para pruebas de muy baja dosis, pero sí puede considerarse si la dosis en la zona de la pelvis va a ser alta, por ejemplo en una TC pélvica o una exploración larga con fluoroscopía. Vale. Si se confirma el embarazo hay que valorar. ¿Está el feto en el haz? ¿La dosis prevista es alta? ¿Hay alternativas sin radiación como la ecografía? Y siempre, hablar con el médico que pide la prueba para confirmar que es necesaria. Y evitar pruebas rutinarias que no aporten mucho, imagino. Exacto. La radiografía de tórax por si acaso o la antigua radiopelvimetría para medir la pelvis antes del parto, hoy en día se consideran de poca utilidad y se evitan si no hay una indicación muy clara. Y durante la prueba, ¿qué se hace para proteger al feto si está en medio? Pues lo que comentábamos. Minimizar la dosis, colimar muy bien el haz, es decir, limitar el campo de rayos X justo a la zona de interés. A veces se pueden usar ajustes técnicos como subir el kilovoltaje, kBp o quitar la rejilla antidifusora para bajar dosis, aunque pueda perderse un poco de calidad de imagen. Reducir el número de disparos o el tiempo de fluoroscopía al mínimo indispensable. Minimizar. Esa es la palabra clave en optimización. Por ejemplo, si se sospecha un cólico nefrítico, en vez de hacer una urografía completa con muchas placas, a veces basta con una placa simple y una sola después de inyectar contraste. Ajá. En TC, limitar el área escaneada justo a lo necesario. En pruebas con fluoroscopía, como un enema de bario, pues usar el pedal de rayos el menor tiempo posible. Y después, ¿se calcula siempre la dosis que ha recibido el feto? ¿Se le dice a la paciente? Se recomienda estimar la dosis fetal si ha estado en el haz directo y se sospecha que la dosis podría ser significativa. Esto lo haría un experto, un radiofísico. Vale, no es algo que haga el técnico en el momento. No, requiere un cálculo más detallado, teniendo en cuenta la anatomía de la paciente, los parámetros técnicos usados, el equipo. Es complejo, sobre todo con fluoroscopía.
Ya. Y sí, después se debe explicar el resultado a la paciente poniendo el riesgo en perspectiva con los beneficios de la prueba. Y aquí hay que ser conscientes de algo importante. Las dosis para una misma prueba pueden variar una barbaridad, entre hospitales, equipos y técnicas. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí, sí. Una TC de pelvis puede dar de media unos 25 milisieverts al feto, como decíamos, pero la variabilidad puede ser de un factor 30 o incluso más. Por eso no podemos fiarnos solo de valores promedios si hay una preocupación real por una dosis potencialmente alta. Hay que intentar calcularlo para ese caso específico. Fascinante esa variabilidad. Un punto clave. Vale, eso para rayos X. Cambiemos de tercio. ¿Qué pasa con la medicina nuclear, donde se inyecta material radioactivo? ¿Es parecido? Tiene similitudes y diferencias. En diagnóstico, la mayoría de las pruebas usan un isótopo llamado tecnecio 99M. Tiene ventajas: vida media corta, emite radiación gamma pura y la dosis al feto suele ser baja. La irradiación viene sobre todo desde fuera, desde el material acumulado en los órganos de la madre, como la vejiga. Vale, el tecnecio parece bastante seguro. En general sí. Pero ojo, hay otros radiofármacos, como los que llevan yodo radioactivo o galio, que sí cruzan la placenta. Ajá. Y no solo eso, sino que pueden concentrarse activamente en órganos del feto y suponer un riesgo mayor. El yodo, por ejemplo, como ya hemos dicho, va directo a la tiroides fetal si ya está formada, a partir de la semana 10 más o menos. O sea que no todos los radiofármacos son iguales para el feto. Para nada, hay que conocerlos bien. Entonces, las precauciones antes de una prueba de medicina nuclear, ¿cuáles serían? Pues muy similar al radiodiagnóstico, confirmar que la prueba es realmente necesaria, considerar si se puede reducir la cantidad de material radioactivo inyectado, la actividad, y preguntar no solo por embarazo, sino también por lactancia. Ah, la lactancia. Claro, puede pasar a la leche. Exacto. Muchos radiofármacos se excretan por la leche materna y habría que interrumpir la lactancia durante un tiempo. Los carteles informativos deberían incluir ambas preguntas. ¿Y test de embarazo? Se suele considerar si se van a usar isótopos que no sean tecnecio, o si es una dosis terapéutica, especialmente si la mujer tiene ciclos irregulares. ¿Y hay que esperar para quedarse embarazada después de una prueba? Generalmente, para las pruebas diagnósticas con tecnecio no hace falta, pero para otros isótopos de vida más larga, o sobre todo después de terapias, sí se recomienda esperar un tiempo prudencial, que varía según el caso, para asegurar que la dosis potencial al futuro embrión sea mínima, menos de 1 miligray. Hablamos de meses en algunos casos. Vale. ¿Y durante la prueba se puede hacer algo para bajar la dosis fetal? Sí, algo tan simple como que la madre beba bastante agua y vaya a orinar con frecuencia ayuda mucho, y por tanto irradia menos al feto. Qué curioso y sencillo. Sí, y otro ejemplo de optimización. En los estudios de ventilación-perfusión pulmonar, VQ, si se hace primero la perfusión y sale normal, a veces no hace falta hacer la parte de ventilación, ahorrando esa dosis. Ajá. Y un dato tranquilizador. El riesgo para familiares embarazadas por estar cerca de un paciente que se ha hecho una prueba diagnóstica de medicina nuclear es mínimo, insignificante. No hay que preocuparse por eso. Bien. Pero la cosa cambia radicalmente con la terapia con yodo 131 para problemas de tiroides, ¿verdad? Ahí sí que hay riesgo. Radicalmente sí. Ahí estamos hablando de dosis altísimas de yodo radiactivo. Como ese yodo cruza la placenta y se concentra masivamente en la tiroides fetal si ya funciona, dar yodo 131 terapéutico a una embarazada está totalmente contraindicado. ¿Por qué? ¿Qué le haría al feto? Podría destruir completamente su glándula tiroides y causarle hipotiroidismo permanente de por vida. Es un daño muy grave. Uf. Entonces, ¿qué se hace si una embarazada necesita tratar un hipertiroidismo o un cáncer de tiroides? Hay que buscar alternativas, como la cirugía de tiroides, que también tiene sus riesgos en el embarazo, o si es posible esperar a después del parto para dar el tratamiento con yodo. ¿Y si se administra por error sin saber que estaba embarazada? Si se descubre muy pronto, en las primeras horas, menos de 12 horas, y el feto tiene más de 8 semanas, se puede intentar dar a la madre yoduro potásico Ki estable en dosis altas. ¿Para qué? Para intentar saturar la tiroides fetal con yodo no radiactivo y que así capte menos yodo 131. Pero es una carrera contrarreloj y su eficacia es limitada, sobre todo si han pasado más de 12 horas. Si no funciona, habrá que manejar el hipotiroidismo fetal resultante. Complicado. Y después de esta terapia, ¿cuánto hay que esperar para buscar otro embarazo? Se recomienda esperar unos 6 meses. Y no solo por el feto, sino también porque la paciente sigue emitiendo radiación y hay que proteger a los convivientes.
Además, hay riesgo de contaminación si no se siguen unas normas higiénicas estrictas. Vaya, la terapia con yodo es un mundo aparte. ¿Y las dosis en medicina nuclear diagnóstica son comparables a las de rayos X que vimos antes, para hacernos una idea? Sí, suelen estar en el mismo rango bajo-moderado. Una gammagrafía ósea con tecnecio, por ejemplo, puede dar unos 4-5 miligray al feto. Otras, como las que usan galio para buscar infecciones, pueden ser algo más altas, quizás 15-25 miligray. O sea, similares a una TC pélvica, más o menos. Por ahí anda, sí. Pero insisto, la dosis a la tiroides fetal por yodo radioactivo, incluso en cantidades diagnósticas que son mucho menores que las terapéuticas, puede ser muy alta y es la gran excepción a evitar activamente durante el embarazo. Queda clarísimo el mensaje sobre el yodo. Pasemos ahora a la radioterapia, la RT. Has dicho que es una situación mucho más rara, porque el cáncer en embarazadas es infrecuente, ¿no? Sí, afecta aproximadamente 1 de cada 1000 embarazos, o sea, un 0,1%. Es poco frecuente, pero cuando ocurre es una situación extremadamente compleja y delicada. Me imagino. Porque ahí todas las opciones de tratamiento, cirugía, quimio, radio, tienen riesgos para el feto, ¿no? Exacto. Es un conflicto ético y médico muy difícil. La decisión siempre tiene que ser multidisciplinar, involucrando a oncólogos, obstetras, radiofísicos y, por supuesto, a la paciente y su pareja. ¿Y en radioterapia qué es lo más importante a considerar? Lo clave es la localización del tumor. Si el tumor está en la pelvis o muy cerca, la dosis de radioterapia que inevitablemente recibirá el feto será altísima, del orden de Grace, miles de mg. Incompatible con la vida fetal, supongo. Sí, esas dosis son casi siempre letales para el feto o causarían daños tan severos que la continuación del embarazo no sería viable o requeriría una interrupción terapéutica. Y si el tumor está lejos de la pelvis, por ejemplo, un tumor cerebral o de mama o un linfoma de Hodgkin que se trata en el tórax, el llamado manto, Ahí la situación cambia. Podría ser posible tratar a la madre con radioterapia durante el embarazo, pero requiere una planificación exquisita. ¿por qué llega dosis al feto si el tumor está lejos? Llega por dos vías: la radiación dispersa que se genera dentro del cuerpo de la madre y la radiación de fuga que escapa del cabezal del acelerador lineal. Esa dosis disminuye cuanto más lejos esté el feto del campo de tratamiento, Entiendo. pero aún así puede ser significativa. Hablamos de decenas o incluso cientos de miligray, sobre todo si el campo de tratamiento está en el tórax o cerca del abdomen. ¿Y se puede proteger al feto de alguna manera? A veces se usan blindajes especiales, bloques de plomo o materiales similares, colocados sobre el abdomen de la madre para intentar absorber parte de esa radiación dispersa y de fuga. Esto puede reducir la dosis fetal a la mitad, más o menos. Suena complicado de colocar y manejar, ¿no? De tratar o no con RT durante el embarazo, incluso en tumores lejanos, es un balance muy delicado entre el beneficio para la madre y el riesgo para el feto. A veces, si el estadio del tumor y la etapa del embarazo lo permiten, se opta por retrasar la RT hasta después del parto. Suena a situaciones límite realmente. Recomendaciones generales en estos casos tan difíciles. Lo primero y fundamental: confirmar siempre si hay embarazo antes de empezar cualquier tratamiento de radioterapia. Un test de embarazo es obligatorio. Vale. Si se confirma el embarazo, la decisión tiene que ser conjunta, como decíamos: oncólogo, obstetra, la paciente. Hay que valorar todo: el tipo y estadio del tumor, la urgencia del tratamiento, la etapa del embarazo, las alternativas, quimio, cirugía, sus propios riesgos, la viabilidad fetal, las implicaciones éticas, los deseos de la paciente. Un puzzle complejo. Muy complejo. Si se decide hacer RT no pélvica, hay que seguir unos pasos muy estrictos: planificar cuidadosamente, estimar la dosis fetal lo más preciso posible, considerar el blindaje si la dosis estimada supera los 50-100 milisievert, medir la dosis real bajo el blindaje si se usa, documentar todo exhaustivamente y supervisar el proceso muy de cerca. ¿Y después del tratamiento? Documentar todo bien y asesorar detalladamente a la paciente sobre el pronóstico y seguimiento. Y generalmente se recomienda esperar 1 o 2 años antes de plantearse un nuevo embarazo, más que nada por el riesgo de que el cáncer reaparezca. Entendido. Cambiamos de nuevo el enfoque. Hablemos ahora de las profesionales que trabajan habitualmente con radiaciones. Técnicas de rayos, médicas nucleares, radioterapeutas. ¿Qué pasa si se quedan embarazadas? ¿Tienen que dejar de trabajar? No necesariamente. La protección básica frente a la radiación debe ser la misma para hombres y mujeres fuera del embarazo. Pero en el momento en que una trabajadora comunica que está embarazada, se activan unos controles adicionales. ¿Cuáles?
La recomendación clave a nivel internacional es limitar la dosis adicional que pueda recibir el feto a menos de 1 milisievert durante el resto del embarazo, desde que se notifica. 1 milisievert es una dosis muy baja, ¿no? Comunicar su estado de gestación a la empresa o al servicio de protección radiológica. ¿Y en la práctica cómo se consigue ese límite tan bajo de 1 milig? ¿Implica casi siempre cambiarla de puesto a uno sin radiación? No siempre. Hay varias opciones que se deben discutir individualmente con la trabajadora. A ver. Opción 1. Seguir en su puesto habitual si se evalúa y se prevé con razonable seguridad que la dosis fetal acumulada hasta el final del embarazo no superará ese límite de 1 milig. ¿Y eso es frecuente? Sí, en muchos puestos es viable, porque como veremos, la dosis fetal suele ser mucho menor que la que mide el dosímetro personal. Ah, vale. Opción 2. Opción 2. Cambiarla a tareas dentro del mismo servicio, pero con menor exposición. Por ejemplo, pasar de trabajar en una sala de radiología intervencionista, donde las dosis pueden ser más altas, a hacer TCs o mamografías. O evitar tareas específicas, como preparar radiofármacos o la braquiterapia. Entiendo. ¿Y la tercera? Opción 3. Reasignarla temporalmente a tareas que no impliquen ninguna exposición a radiaciones ionizantes. ¿Y cuál se elige? Depende del puesto, de las dosis habituales, de las posibilidades organizativas y, por supuesto, de lo que se acuerde con la trabajadora. Hay que considerar también la ética. Si se le quitan tareas de más dosis, quizás otro compañero reciba más. Pero la opción 1, seguir en el puesto con control, es a menudo aceptable y segura si las dosis están bien gestionadas. Has dicho que la dosis fetal suele ser mucho menor que la del dosímetro. ¿Por qué? Claro. El dosímetro Persomen mide la dosis en la superficie del cuerpo donde se coloca. Si la trabajadora lleva un delantal de plomo, como es habitual en rayos X, el dosímetro suele llevarse por fuera del delantal. El plomo atenúa muchísimo la radiación que llega al tronco. Se estima que la dosis fetal puede ser 10 o incluso 100 veces menor que la lectura del dosímetro externo. Vaya diferencia. Sí, y si la trabajadora no usa delantal, como en medicina nuclear o radioterapia, donde se confía más en blindajes estructurales y distancia, se estima que la dosis fetal es como mucho un 25% de la dosis que mide el dosímetro colocado en el pecho o abdomen. O sea que el dosímetro no mide directamente la dosis fetal, sino que la sobreestima bastante. Exacto. Sirve como un indicador indirecto y conservador. Por eso, con un buen programa de dosimetría y evaluación de puestos, se puede gestionar el riesgo y cumplir el límite de 1 milisievert sin necesidad de cambios drásticos en muchos casos. Y no hay que olvidar otros factores laborales en el embarazo, claro. Por supuesto, el esfuerzo físico, el riesgo biológico. No todo es radiación. Un apunte rápido sobre investigación biomédica. ¿Pueden participar embarazadas en estudios que usen radiación? La recomendación de la ICRP es desaconsejarlo totalmente, salvo casos muy excepcionales donde el propio embarazo sea el objeto del estudio, no haya alternativas sin radiación y el beneficio potencial sea muy alto, y siempre con un consentimiento informado extremadamente riguroso, siguiendo la Declaración de Helsinki. Clarísimo. Investigación con radiación y embarazo, casi nunca. Exacto. Y llegamos al punto final, y quizás el más delicado, la interrupción del embarazo por miedo a la radiación recibida. Sí, es un tema muy sensible, influido por creencias personales, leyes locales. Aquí el papel del profesional sanitario es proporcionar información objetiva y clara para ayudar a tomar la decisión, combatiendo miedos que a menudo son desproporcionados. ¿Cuál es el mensaje central de la ICRP en este punto? El mensaje es rotundo y muy importante. Una dosis fetal estimada inferior a 100 miligray no se considera una justificación médica para interrumpir un embarazo debido al riesgo radiológico. Menos de 100 miligrays, no justificado. ¿Por qué ese umbral? Ya le hemos mencionado, pero recalquémoslo. Porque, como hemos visto, por debajo de esa dosis. Primero, el riesgo de causar malformaciones fetales o retraso mental grave inducidos por la radiación es prácticamente nulo. No hay evidencia de que ocurran. ¿Vale? Y segundo, el aumento del riesgo de cáncer infantil a lo largo de la vida, aunque teóricamente existe. Recordemos, un caso extra por 1.700 expuestos a 10 milisieverts es muy pequeño comparado con los riesgos inherentes a cualquier embarazo. ¿Cómo cuáles? Pues como el riesgo basal de aborto espontáneo, que es de alrededor del 15%, o el riesgo de tener un hijo con alguna malformación congénita seria, que es del 2 al 4% en la población general, o incluso comparado con el riesgo global de desarrollar cáncer a lo largo de toda la vida, que es aproximadamente 1 de cada 3 personas.
Ponerlo en esa perspectiva ayuda mucho. Claro, el pequeño riesgo añadido por dosis diagnósticas bajas palidece frente a esos otros riesgos. La probabilidad de tener un bebé sano apenas cambia con estas dosis bajas de radiación. Entendido. Pero, ¿y si la dosis es mayor de 100 milisieverts? ¿Por un accidente o por radioterapia inevitable? Ahí la situación cambia y la decisión es mucho más compleja. Si la dosis estimada está entre 100 y 500 milisieverts, sobre todo si la exposición ocurrió en esa ventana crítica para el cerebro, semanas 8 a 15, hay que considerar seriamente el riesgo de efectos sobre el desarrollo cerebral, como una posible disminución del coeficiente intelectual. ¿Y qué se hace? La decisión sobre continuar o no el embarazo es muy individual. Requiere un cálculo lo más preciso posible de la dosis fetal por parte de expertos y un asesoramiento genético y médico muy detallado, explicando los riesgos potenciales a los padres para que puedan tomar una decisión informada. ¿Y si la dosis es aún mayor, por encima de 500 milisieverts? Pues por encima de 500 miligray, especialmente si ocurre entre la semana 3 y la 16 aproximadamente, el riesgo de daño grave al feto, problemas serios en el sistema nervioso central, retraso importante del crecimiento, es sustancial. Incluso si el feto sobrevive, la probabilidad de secuelas importantes es alta. Los padres deben ser informados claramente de este pronóstico mucho más reservado. Situaciones muy duras. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno y aclarado muchas dudas. Si tuvieras que resumir las ideas clave, las recomendaciones fundamentales para los profesionales sanitarios que nos escuchan, ¿cuáles serían? Pues primero, familiarizarse con los posibles efectos de la radiación según la dosis y la etapa del embarazo. Saber qué riesgos son reales y cuáles no a dosis bajas. Segundo, aplicar siempre los principios de justificación y optimización en cada caso. Justificar y optimizar, sí. Tercero, tener siempre presente la posibilidad de embarazo en mujeres en edad fértil e identificarlo antes de procedimientos de riesgo. Cuarto, adaptar las técnicas radiológicas para reducir la dosis fetal siempre que sea posible, sin comprometer el diagnóstico o tratamiento de la madre. Quinto, saber cuándo y cómo estimar la dosis fetal si ha sido potencialmente alta, por encima de 10 miligray. Vale. Y finalmente, recordar y saber aplicar los umbrales clave que hemos discutido. El límite ocupacional de 1 miligray adicional tras declarar el embarazo, y sobre todo que dosis fetales inferiores a 100 miligray no justifican una interrupción por riesgo radiológico. La decisión informada se plantea a partir de dosis más altas. Perfecto. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha, sea profesional o simplemente alguien preocupado por el tema? Creo que el mensaje final es que el conocimiento riguroso, basado en la evidencia, es la mejor vacuna contra el miedo irracional. Totalmente. La inmensa mayoría de las veces que una mujer embarazada necesita una prueba con radiación, si está bien indicada y se hace correctamente, el beneficio para su salud supera ampliamente a un riesgo fetal que, en diagnóstico, suele ser muy bajo. A menudo ese riesgo es menor que otros riesgos naturales del propio embarazo o, muy importante, menor que el riesgo de no diagnosticar o tratar a la madre. Exacto. Y si me permites, lanzo una última reflexión, algo para darle una vuelta. Adelante. Nos esforzamos mucho, y con razón, en medir y minimizar la dosis física de radiación, en contar los miligrayes. Pero ¿pensamos suficiente en el impacto que puede tener el estrés y la ansiedad que genera el propio miedo a la radiación, incluso cuando las dosis son bajísimas y el riesgo real es mínimo? Interesante punto. A veces me pregunto si ese estrés psicológico, esa angustia mantenida por un miedo quizá infundado, podría tener un impacto negativo en el desarrollo del embarazo comparable o quizá incluso mayor en algunos casos que la propia exposición a niveles bajos de radiación. Es algo en lo que pensar, ¿no? Más allá de la física y la biología que hemos discutido hoy. Una reflexión muy pertinente, sí señor. El impacto del miedo en sí mismo. Para quien quiera explorar más a fondo toda la base científica y las recomendaciones detalladas, recordamos que la publicación 84 de la ICRP es la referencia completa. Eso es.